¿Qué tal a todos? Mi nombre es Peguito y el día de hoy continuaremos con el manga de Subiendo de nivel con las mejores habilidades. Continuando con la historia, el prota tenía en sus manos una poción de aumento de maná para principiantes, aumenta permanentemente el maná en 10 puntos. Además, también terminó consiguiendo la herramienta del ladrón humilde, la cual ayuda a desbloquear trampas y es un método extra de desbloqueo. Descendiendo a las profundidades, Taisa mencionaba que nunca pensó que algo tan útil saldría como una recompensa secreta y gracias a eso, tarde o temprano conseguiría una habilidad relacionada con las trampas. El fantasma le dijo al prota que si acaso hablaba en serio, ya que todo lo que él pudo conseguir en el segundo piso fue una habilidad conocida como devorar. Tarzan le preguntaba al fantasma qué era lo que estaba pasando y por qué se encontraba quejándose tanto. El fantasma le dijo que ya se encontraba muerto y le preguntaba si acaso le gustaría ver a los vivos que les vaya bien en su lugar. El prota le dijo que eso es así, pero después de todo no es asunto suyo. Al terminar de descender, el sistema le mencionaba que comenzaría la misión del tercer piso, tenía que derrotar al jefe del tercer piso y avanzar. El chico dijo que eso le parecía excelente, ahora era momento de despejar el tercer piso. El sistema le dijo al chico que como recompensa conseguiría una poción de resistencia básica, además de eso también recibiría una recompensa secreta. Tarzan terminó llegando a la tienda y el anciano le mencionaba al chico que finalmente había llegado allí, pero justo en ese momento algo llamaba su atención. El fantasma terminó acercándose al tendero y le preguntaba si acaso era un anciano y cómo era que seguía con vida aún. El anciano le preguntaba al prota si acaso había conseguido la misión de ese tipo molesto. Inmediatamente el anciano llamó al prota por su nombre y molesto le mencionaba al chico que ese solamente era un perdedor ruidoso, por lo cual no tenía que preocuparse por él. El fantasma dijo que por el otro lado había un anciano que solamente podía rezar y era un mentiroso, pero ¿por qué ese viejo le daría un consejo a alguien? ¿Acaso creía que era tan preciado o precioso para las demás personas? Tarzan intentaba interrumpirlos, pero el fantasma continuaba hablando, preguntando por qué no lo intentaba. ¿Acaso quería ver a un anciano enloquecer? El anciano le respondía que eso era todo lo que tenía para decir en esta oportunidad. El fantasma le dijo al anciano que puede hacer cualquier cosa si se lo propone. El anciano le respondió que entonces ¿qué iba a hacer? ¿Simplemente iba a tratar de recuperar las almas restantes o algo similar? Justo en ese momento ambos fueron interrumpidos por el sonido de múltiples piezas de metal, equipos y armaduras que el prota estaba arrojando en el suelo. El chico ahora con la atención de ambos les mencionaba que tenían que dejar de hablar y prestarle atención. Quería vender todo eso, tenía que mostrarle algo útil por lo cual lo pueda vender. El comerciante, sorprendido, le preguntaba al prota si de verdad quería vender todo eso, preguntándole que cuántos monstruos había cazado. Un rato después, Tarzan terminó recibiendo un guante con tachuelas que proporciona 2 puntos de ataque, al mismo tiempo también terminó recibiendo un escudo de bronce, el cual proporciona 1 punto de ataque y 5 puntos en defensa. Observando los nuevos equipos, el prota emocionado decía que todo eso se veía bastante bien. Además de eso, también terminó comprando un anillo metálico que aumenta en 1 punto el ataque, también un anillo de espinas, el cual aumenta en 2 puntos el ataque, y un collar del fuerte, que aumenta también en 2 puntos el ataque. Tarzan dijo que después de todo eso son los mejores, ahora solamente quedaban 2 goblins. El fantasma le dijo al prota que eso era hacer trampa, mientras que el anciano respondía que ese maldito idiota sin habilidades se había pasado. Tarzan, dándose cuenta de que el fantasma y el anciano iban a volver a pelear nuevamente, el chico les dijo que por favor tenían que detenerse, añadiendo que él se retiraría primero. Luego de salir de la tienda, Tarzan le preguntaba al fantasma que por qué ellos dos se encontraban en malos términos. El fantasma, que todavía seguía enojado, le preguntaba al prota que cómo le podría gustar ese viejo astuto y estúpido. Acercándose al prota, el fantasma le dijo que tenía que tener cuidado de ese anciano, ya que solamente es bueno cuando los demás son buenos con él. Y como puede cambiar en cualquier momento, no puede confiar tan fácilmente en esa persona, sobre todo con los temas de esclavos y sometidos, ya que estos especialmente son enemigos de las personas como el fantasma y el prota, así que tenía que prestarle mucha atención. Tarzan se preguntó si acaso es una historia de su experiencia cuando se encontraba con vida, y le mencionaba al fantasma que entonces estaba bien, lo iba a tener presente. Pero justo en ese preciso instante algo terminó llamando la atención de Tarzan. Una criatura deforme, o bueno, la sombra de una criatura deforme estaba delante del chico. Pero estos eran nada más y nada menos que un pequeño grupo de goblins que simplemente se encontraban en una especie de formación para intentar intimidar al chico. Esta actuación tomó por sorpresa a Tarzan, el cual rápidamente comenzó a golpear al primer goblin que se había cruzado en su camino, dejando a los otros 2 goblins completamente confundidos. Pero antes de que los monstruos pudieran reaccionar, Tarzan ya se encontraba golpeando a otro e incluso uno de ellos intentaba escapar despavorido debido a la brutalidad del prota. El fantasma, observando cómo el prota acababa con todos los goblins, comenzaba a mencionar que en serio ese piso no sería para nada divertido. Un rato después, el fantasma le mencionaba al prota que no es un lugar bastante fuerte por defecto, pero cada grupo posee una varita de ataque mental, así que casi llegó a perecer en ese piso. Observamos cómo el prota había despejado 2 escondites de goblins en tiempo récord, uno en 2 minutos y el otro en 3 minutos. Desconcertado, el fantasma le preguntaba al prota si acaso creía que esa velocidad de despeje tenía algún tipo de sentido. Tarzan le dijo al fantasma que el tercer piso definitivamente es más fácil para él que el segundo, así que simplemente tenían que continuar.
Mientras el prota abrió una puerta, el fantasma le mencionaba que en este punto no tenía sentido cazarlos uno por uno, y con el nivel del prota en ese momento la experiencia no sería tan buena, así que ¿por qué no bajaba más rápido? Tarzán le dijo que así era, pero de momento tenía que completar algunas misiones. El fantasma, confundido, le preguntaba al prota que a qué se refería con misiones. ¿Acaso había algo más que él no sabía? Tarzán, mientras acababa con los goblins, le mencionaba al fantasma que es la misión de Rakiratas. Tenía que derrotar a todos los monstruos del segundo piso y el tercer piso. Confundido, el fantasma le preguntaba al prota si incluso ofrecía misiones como esas. Él también había pasado la primera prueba, pero es la primera vez que escuchaba acerca de esas misiones, o de esa misión. Tarzán le dijo al fantasma que sí, y había algo a lo que quería preguntarle sobre ese tema. Tarzán le preguntó al fantasma que cuánto sabía sobre el contrato de apóstol, a lo que el fantasma inmediatamente sintió una corazonada ante este comentario. Luego de haber despejado aquel escondite, el fantasma le mencionaba al prota que sabía acerca de eso, incluso le había ofrecido un contrato de apóstol, no lo podía entender del todo. Colocándose sobre la cabeza del prota se encontraba preguntando por dónde debería de comenzar. Tarzán le preguntó al fantasma si acaso podía explicárselo todo claramente. El fantasma, levitando sobre la cabeza del prota, le dijo que ya que se encontraba desvivido estaba obligado por la ley, pero no tenía restricciones de la información. Nuevamente Tarzán le preguntó si acaso podía explicárselo desde el principio. El fantasma comenzaba a relatarle al prota que cada uno de los dioses está a cargo de su propio reino. El que está a cargo de la victoria o a cargo de la derrota, al igual que Rakiratas, quien está a cargo de la lucha y la muerte, también está a cargo de más de uno. Un dios conceptual que gobierna conceptos y un dios religioso hecho por la fe, bla bla bla, todos esos son diferentes. Tarzán le preguntaba al fantasma que cuál era el dios en ese sitio, ya que no creía que sea algo como un dios de la tierra o algo similar. El fantasma le dijo al prota que son simplemente aquellos que ayudaron a diseñar el laberinto, a lo que el prota le preguntaba al fantasma acerca de esto. El fantasma le preguntaba a Tarzán si acaso recordaba la ventana del sistema que había visto cuando ingresó a ese lugar. Este es un laberinto creado por un gran mago hace mucho tiempo y se rumorea que concede un deseo a quienes lo conquisten. Y es muy difícil para un gran mago crear un laberinto por sí mismo, por lo que terminó acercándose a los trascendentales y les contó su plan. Un gran laberinto, quería construir una torre que bajara hacia las profundidades de la tierra. Invocó a innumerables guerreros y héroes para que se abrieran paso, mientras que completaban sus desafíos y luchas de vida o muerte, y esto para quienes no querían tener una muerte fugaz. Al escuchar esto, Tarzán mencionaba que creía que a los dioses realmente algo como eso les gustaba. El fantasma le dijo al prota que exactamente, pues los dioses se volvieron locos y dieron total apoyo al mago. Y ese lugar fue diseñado después de los tiempos significativos incluso para los dioses, eso es el laberinto. Los dioses eventualmente terminaron estableciéndose en el laberinto para trabajar durante su creación. En las profundidades, justo en las profundidades, allí se quedaron. Allí ellos se encuentran discriminando a los que entran al laberinto con sus ojos y juzgan sus valores. Y dan sugerencia para aquellos a quienes les gusten especialmente, y ese es el contrato de un apóstol. Luego de toda esta parafernalia, Tarzán le preguntaba al fantasma si entonces eso era bueno o era malo. El fantasma le dijo al prota que si se convierte en apóstol tendría tantas habilidades como le favorezca el trascendental, y también le ayudaría dándole mejores recompensas de las que recibe normalmente en el laberinto. Tarzán, observando al fantasma, le preguntaba que entonces cuáles eran las desventajas. Este le dijo que ante todo su alma pertenecería al trascendental y los otros dioses no les gusta mucho ese tipo de cosas. Y hay muchos dioses en el laberinto y cada uno de ellos tiene un deseo diferente de lo que quieren. Por ejemplo, Rakiratas es un dios con muchos enemigos en particular. Hay bastantes dioses a los que no les gustan mucho sus acciones por lo desagradable que suelen ser. Y es probable que el prota termine metiéndose en problemas cuando baje la torre. Además de eso hay otra cosa, y es que debe de seguir las revelaciones de su dios tanto como éste le dé sus fuerzas, y no importa cuán irrazonable sea, no puede rechazarlo. Tarzán, luego de escuchar esto, se encontraba mencionando que entonces tenía bastante desventajas. Comenzó a pensar que sería mejor dejar de lado los contratos de apóstol, y pensó que, por cierto, concedería un deseo a quien conquistara el laberinto. Esa palabra resonaba mucho en su cabeza. Y conquistar significa despejar, pero no había oído que el deseo de Leta y John se hiciera realidad. ¿Y acaso el deseo de la chica fue simplemente para conseguir el objeto de Ouroboros? Pero si es la Leta John que él conoce, no retrocedería en el tiempo, habría pedido otro tipo de deseo. Sujetándose la cabeza, Tarzán se encontraba pensando que en primer lugar había muchas cosas que le parecían muy extrañas. Combinado con las historias de fantasmas, parece que los aventureros desafían voluntariamente el laberinto por sus deseos. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó exactamente con las personas en la Tierra? Todo eso se encontraba lleno de incógnitas para él, pero momentos después Tarzán terminó levantándose y le mencionaba al fantasma que era momento de retirarse.
Sonriente, el fantasma le mencionaba al prota que sí, es posible despejarlo rápidamente y bajar, preguntándole al prota si con eso estaba bien, mientras que el chico seguía pensando que por ahora no tenía más remedio que hacer lo que pueda hacer. Un rato después, el sistema comenzaba a mencionarle al prota que había logrado desarmar la trampa y la trampa ha sido levantada. Confundido mientras utilizaba el artefacto en sus manos, Tae-san se preguntaba si de verdad había funcionado. El sistema también le mencionaba que había recibido una nueva habilidad activa, desarmar trampas, costo de maná 1 punto, maestría de la habilidad 1%, intentas desarmar trampas, parece que todavía no puedes ignorarlas. Tae-san comenzó a mencionar que al parecer pensó que le tomaría 100 intentos, pero lo había logrado fácilmente en su 10º intento. Acercando su mano a una pared, Tae-san terminó utilizando la habilidad activa desarmar trampas, el sistema se encontraba calculando la acción. Una flecha pasó disparada justo por la frente del prota, dejando al chico algo confundido mientras que el sistema le mencionaba que había fallado al desarmar las trampas. Al observar esto, el fantasma se encontraba irritado por la forma de actuar del prota. Tae-san seguía interactuando con la pared para desarmar las trampas, mientras que el fantasma furioso mencionaba que si acaso lo estaba haciendo en serio, incluso después de encontrar la sala secreta, había desperdiciado su tiempo utilizando una habilidad inútil, que era lo que estaba haciendo. Llamando la atención del prota le dijo que solamente subir la maestría de una habilidad no cambiaba mucho, solamente tenía que pasar su cuerpo justo como lo hizo la última vez. Tae-san le dijo al fantasma que bueno, no sabía mucho de ese lugar, pero mientras más cartas tenga en su mano en un lugar desconocido mucho mejor. Este comentario terminó llegando al fantasma, al cual no se podía creer lo que decía el prota. Observándolo, Tae-san le mencionaba que no sabía cuándo o dónde serían útiles las habilidades, así que tomaría todo lo que pudiera de ellas. Y por supuesto, esa es su manera única y particular de actuar. El sistema en ese momento le mencionaba al prota que su maestría en la habilidad de desarmar trampas había incrementado en un 1%. El fantasma se encontraba detrás del prota y al parecer había comenzado a crashearse mientras tenían recuerdos de su vida pasada. Comenzó a darse cuenta de lo que estaba sucediendo y se encontraba pensando que sí era verdad, él no lo pudo lograr. Un rato después, observamos cómo Tae-san había llegado al cofre secreto y este chico se encontraba un poco exhausto o cansado de todo lo que había tenido que hacer. Tae-san mencionaba que entonces la maestría de la habilidad ahora mismo se encontraba en el 7% y había recibido una recompensa, ese era el final de la sala secreta del tercer piso. El sistema le dijo al prota que había conseguido el anillo apretado que proporciona 3 puntos en fuerza. Un rato después, Tae-san había despejado otra de las habitaciones en las cuales se encontraban múltiples goblins, mencionando que ahora solamente le quedaba una cosa, y ese era el jefe, ¿acaso debería de ir a por él de inmediato? Cuando el prota se acercó a la puerta de la habitación del jefe, el fantasma terminaba llamando la atención del chico y le mencionaba que ese piso es de goblins, preguntándole si acaso tenía una idea de lo que venía justo ahora, a lo que el prota le mencionaba que por supuesto que lo sabía. Al ingresar a la habitación, Tae-san terminó dándose cuenta de algo, unos jeroglíficos o grabados que habían hecho los mismos goblins en la habitación del jefe. Tae-san mencionaba que era bastante obvio incluso si no miraba algo como eso, observando a un enorme goblin que se encontraba justo delante del chico y rugía con todas sus fuerzas. El sistema le mencionaba a Tae-san que el jefe goblin había aparecido. El fantasma le dijo al prota que tenía que mirar al goblin, suponía que este ya se había dado cuenta de que el prota había acabado con todos sus subordinados, ¿acaso se había enojado bastante? El goblin se preparaba para utilizar una habilidad mientras que el sistema le mencionaba al prota que el jefe goblin había activado una habilidad de onda. Tae-san terminó esquivando aquel ataque mientras intentaba acortar la distancia en contra del jefe. Cuando el jefe estuvo a punto de realizar otra habilidad, el prota le mencionaba que no era el único que poseía un bastón, utilizando el arma que tenía en su mano. Utilizando el bastón para golpear al goblin, el prota también terminó activando la habilidad o la magia que poseía este bastón, activando la habilidad Confusión. El sistema se encontraba ahora mismo calculando la habilidad Confusión, mientras que el jefe goblin se encontraba algo aturdido. Tae-san continuaba golpeando al jefe mientras que el sistema le mencionaba que había infligido 21 puntos de daño al jefe goblin. El sistema le mencionó al prota luego de eso que la habilidad había fallado. El goblin, por toda la humillación que estaba sufriendo, comenzaba a enojarse con el prota y se preparaba para utilizar su bastón como un bate de béisbol para golpear al prota. Pero justo en el momento en el que su ataque iba a alcanzar a Tae-san, el chico simplemente observaba cómo el ataque se movía hacia este. Quedándose sorprendido, Tae-san comenzaba a mencionar que, como se esperaba, es bastante lento por ser tan grande. Y moviéndose a gran velocidad, Tae-san terminó esquivando el ataque del goblin en el último segundo, elevándose por el aire mientras que el jefe simplemente lo observaba. Descendiendo a gran velocidad, Tae-san aprovechó esta oportunidad para realizarle múltiples golpes al jefe goblin. El fantasma, observando toda esta situación, se encontraba bastante aburrido. Enfocándose en el prota, el fantasma le mencionaba que justo como se esperaba, el jefe goblin no es rival para el chico, y se suponía que ese tipo era bastante duro, pero eso no era para nada divertido. Vemos un rato después como Tae-san observaba fijamente al jefe goblin, el cual momentos después terminó cayendo de rodillas en el suelo, y Tae-san simplemente decidió pararse sobre el jefe aplastándolo. El sistema le mencionó en ese momento que había derrotado al jefe del tercer piso.
Luego de acabar con el jefe, el sistema recompensaba y felicitaba al prota por haber subido de nivel. Como recompensa por despejar el tercer piso, había obtenido una poción de incremento de resistencia básica como recompensa básica. Además de eso, también había obtenido un nuevo bastón de madera. Levantando el objeto, Tae-san mencionaba que era eso, nunca antes lo había visto. El sistema revela lo siguiente: viejo bastón de madera, 3 puntos de maná, contiene un débil poder mágico. Acercándose al prota, el fantasma le mencionaba que si acaso de verdad era el bastón mágico, lo había conseguido, el prota realmente es afortunado. Tae-san preguntaba qué era eso exactamente, a lo que el fantasma le preguntaba al chico a qué se refería. Claramente es un bastón mágico, por supuesto. Y con él podía fortalecer su propia magia que había aprendido utilizando el bastón mágico. Conmocionado por esta revelación, Tae-san le preguntaba al fantasma si acaso de verdad podía aprender magia. Desconcertado, el fantasma le mencionaba al prota que qué era esa reacción de sorpresa tan extraña sobre ese tema. En un lugar donde aparecen monstruos mágicos, ¿acaso esa era una sorpresa para él? Tae-san se mencionaba que pensó que solamente se podría utilizar magia con el poder del bastón, incluso Lee Tae-yeon nunca había utilizado magia propia. Entonces, ¿cómo podía aprenderla?, le preguntaba al fantasma. El fantasma le dijo al chico que podía aprenderla reconociendo y comprendiendo los conceptos mismos o aprendiendo de alguien más, y son cualquiera de esas dos opciones. Pero bueno, los NPCs con conciencia propia solamente existen en el modo solitario. Y si hay un NPC escondido en algún lugar que ni siquiera Lee Tae-yeon encontró, eso explicaría por qué nadie en la Tierra podía utilizar magia. Pero como sea, no podía aprenderla por el momento. El fantasma le mencionaba al chico que ahora es momento de dirigirse al cuarto piso. Tae-san le dijo al fantasma que completaría la misión antes, así que tenía que decirle a Rakiratas, pero en ese momento Tae-san guardó silencio. El fantasma le preguntaba al chico qué era lo que estaba pasando. Tae-san se encontraba mencionándose que había recibido la recompensa por subir de nivel, la recompensa por su espíritu y la recompensa por limpiar el tercer piso, pero algo no cuadraba. Desconcertado mencionaba que no hay recompensa por encontrar la sala secreta. Quizás hay algo más oculto en ese sitio. El fantasma le preguntaba a Tae-san que a qué se refería. Había limpiado la sala secreta y había derrotado al jefe, entonces ¿qué era lo que estaba pasando? ¿Acaso hay más salas secretas? Tae-san, observando los jeroglíficos en la pared, le preguntaba al fantasma si acaso no sabía nada al respecto. El fantasma le dijo que no podía encontrar ninguna sala secreta en ese sitio para empezar. El chico comenzaba a mencionarse que era demasiado tarde para volver al inicio del tercer piso, y es una lástima, pero no podría despejar y recibir la recompensa secreta. Justo en ese momento, los jeroglíficos de las paredes terminaron llamando la atención de Tae-san. El chico comenzaba a mencionarse que los murales solamente miraban hacia un solo lugar. El fantasma, dándose cuenta de que Tae-san se acercaba a la pared, le preguntaba si acaso iba a dirigirse hacia un camino sin salida. El chico, acercando su mano a la pared, terminó activando la habilidad Desarmar Trampas. De forma inmediata, la pared que se encontraba delante del chico comenzaba a agrietarse y a destruirse. El fantasma, observando esto, le preguntaba al prota que cómo había hecho eso. Tae-san le dijo que es el mismo material de la trampa del muro que había visto en la sala secreta y lo había intentado solamente por si acaso, y al parecer tuvo mucha suerte. Sorprendido por lo que tenía delante, Tae-san preguntaba qué demonios se encontraba allí escondido. Pero en ese instante observó a alguien sentado en un trono y el sistema le mencionaba al chico que había encontrado a Kei-Ga, el antiguo Lord de los Goblins. Tae-san, confundido, se encontraba pensando que nunca antes había visto a un monstruo con nombre. El fantasma llamaba la atención del prota y le preguntaba si acaso algo estaba mal, pues porque el Lord de los Goblins se encontraba en ese sitio. Tae-san le preguntaba al fantasma si acaso sabía algo, mientras que el Lord de los Goblins comenzaba a mover su mano para tomar su espada. El fantasma le dijo al prota que el Lord literalmente es el rey de una de las razas, y solo hay uno por cada raza. Y solamente existe uno por raza, un ser más allá de los límites y conocimientos de la especie. El Lord comenzó a levantar lentamente su espada y le mencionaba al prota que no tenía nada en contra de él, añadiendo que también es un jugador siendo controlado por ellos, pero él es un monstruo en ese sitio. Por esa misma razón, realizó un corte que iba dirigido hacia el prota y ese mismo estuvo a punto de alcanzar el cuello del chico, mientras que el Lord le mencionaba al chico que era momento de ser desvivido. Tae-san observaba fijamente al Lord y observando la destrucción del ataque que había realizado, se nos menciona que el prota había activado la habilidad de evasión. El chico comenzó a pensar que si no fuera por evasión, habría entrado en un estado moribundo en cuanto había entrado. Entonces, ¿qué pasaba con todos esos ataques repentinos? Algo terminó llamando la atención de Tae-san y era el Lord que se preparaba para atacarlo nuevamente. Antes de que este atacara, Tae-san rápidamente terminó acelerando para acercarse al Lord y acortar la distancia con este, terminando así por tener un cruce de espadas con el Lord. El Lord simplemente observaba fijamente a Tae-san mientras que el chico se encontraba pensando que qué era ese poder tan ridículo. El Lord simplemente balanceaba su espada y Tae-san no podía controlarlo. Fue empujado hacia atrás por el ataque del Lord y tuvo que utilizar su arma para detener su empuje.
El chico comenzó a pensar que su estadística de fuerza se encuentra en 37 puntos, mientras que en el modo fácil tener 50 puntos en la estadística de fuerza era más que suficiente, pero no podía con ese jefe. El Lord se preparaba para atacar nuevamente a Tae-san, el cual se encontraba pensando que nunca se hubiese imaginado que el arma del Lord sea una espada tan grande, y si es así entonces el combate cercano le ofrecería una amplia ventaja. El Lord, observando que el prota se encontraba cerca, le mencionaba que no estaba nada mal su plan, pero ¿acaso creía que nadie más lo había pensado como lo hizo él? Mientras el Lord intentaba golpear al prota con el mango de su espada, el sistema le mencionaba al chico que había activado la habilidad de evasión. Otra ventana emergente del sistema apareció delante del prota mencionando que el Lord había activado la habilidad Impacto Poderoso. Con una sonrisa en su rostro, Tae-san comenzaba a maldecir y simplemente terminó siendo golpeado por el ataque del Lord, el cual lo hizo que rebotara en el suelo. El sistema incluso le mencionó al prota que había recibido un fuerte impacto, todas sus acciones serían más lentas durante los próximos 10 segundos. Tae-san rápidamente se levantó y mientras intentaba recuperar la compostura se encontraba pensando que a ese ritmo ni siquiera podría retirarse, tenía que resistir por lo menos 10 segundos. La cuenta regresiva había comenzado y el prota se encontraba observando al jefe y se veía bastante conmocionado. Comenzó a pensar que le sería imposible responder a los ataques ahora mismo, entonces ¿qué debería de hacer? El sistema le mencionaba al prota que había activado la habilidad contraataque, había contraatacado automáticamente el ataque de su oponente. Observando a Tae-san, el Lord terminó colocando una ligera sonrisa, para luego mostrarnos que en el contador quedaban 5 segundos, aún así el Lord se preparaba para realizar múltiples ataques los cuales a duras penas el prota esquivaba. Mientras quedaban 3 segundos, observamos al chico tumbado en el suelo, comenzó a pensar que había perdido su postura mientras esquivaba el ataque de su espada. El Lord, aprovechando la oportunidad, se preparaba para atacar a Tae-san nuevamente, y mientras realizaba múltiples ataques, el chico había activado continuamente su habilidad de evasión. El Lord, mientras atacaba al prota, terminó activando una habilidad que tiene por nombre Precio Justo, y uno de los ataques que había realizado terminó alcanzando al prota, quitándole 46 puntos de vida. El tiempo había pasado y el prota aprovechó para saltar directamente hacia la parte trasera del trono del Lord, el cual simplemente observaba al prota y al parecer no se podía mover de su sitio. El fantasma llamaba la atención del prota, el cual se encontraba jadeando por el cansancio que sentía. El fantasma furioso le gritaba al prota que eso no es algo que pueda manejar ahora mismo, tenía que escapar inmediatamente y tenía que avanzar al siguiente piso y regresando cuando sea mucho más fuerte. Tae-san le respondió al fantasma que no, él iba a continuar. Conmocionado, el fantasma le preguntó al prota que a qué se refería, qué era lo que estaba diciendo. ¿Acaso de verdad el chico se encontraba hablando en serio? No es algo que un aventurero del tercer piso pueda derrotar. Y no es como si ese monstruo fuese a desaparecer. Tae-san le dijo al fantasma que no se podía ganar nada eligiendo el camino seguro, porque la recompensa del piso disminuye significativamente en el momento en el que baja las escaleras. Moverse entre los pisos del laberinto es completamente gratis, pero en el momento en el que baja las recompensas del piso anterior disminuyen, y los puntos de experiencia y oro obtenidos se vuelven en la quinta parte del original y las recompensas especiales desaparecen. Así que por esa razón tenía que conseguir todas las recompensas que pudiera en ese piso, comenzando a levantarse con dificultad. El fantasma le gritaba al prota que era demasiado arrogante e impulsivo, le preguntaba si acaso no lo podía retar después con seguridad luego de incrementar su maestría en sus habilidades. Tae-san le dijo al fantasma que no sabía de qué se encontraba hablando y todo lo que estaba haciendo era para eso. No hace todo eso para evitar el peligro y obtener las recompensas. Y ahora mismo se encuentra enfrentando un desafío de vida o muerte y no solamente para su propia supervivencia. El fantasma se encontraba confundido por las acciones del prota. Tae-san pensaba que sus acciones serían las que le dieran sus próximas recompensas. Comenzó a mencionar que solamente era para incrementar la probabilidad de éxito. El sistema le mencionaba a Tae-san que no se requerían cálculos, estaba enfrente a un enemigo invencible, su corazón no se rompió y su espíritu de pelea aumentó cada vez más. Todas sus estadísticas se encontraban aumentando y el prota nunca se rompe en batalla, había desarrollado el ojo para ver las debilidades de su oponente. Observando al jefe, Tae-san se encontraba pensando que no se puede colocar un enemigo en el tercer piso al cual no se le puede ganar, entonces debe de haber algo detrás de todo esto. Y ahora que lo pensaba, durante toda la pelea el jefe no se había levantado de su trono, ¿acaso eso es? Pero inmediatamente el fantasma terminaba llamando la atención del prota, mencionándole que ese tipo... Tae-san le respondió que lo sabía, él no tiene piernas. Observando en todas las direcciones, Tae-san pensaba que lo había suponido desde un principio, pues su título es el antiguo Lord, y en cualquier caso no podía escapar del trono, tenía una oportunidad entonces. El Lord, luego de guardar silencio por unos segundos, le mencionaba al prota entre risas que es un guerrero bastante valiente y lo reconocía por no retroceder. Y ahora mismo utilizaría todo su poder para encargarse del prota, preguntándole que entonces cuál era su plan actual. Tae-san, acercándose a una de las paredes, terminó conteniendo la respiración y el sistema le mencionaba al chico que había activado la habilidad apnea. Reuniendo una gran cantidad de poder y energía en su mano, Tae-san se preparaba para dar un fuerte puñetazo, golpe el cual terminó destruyendo parte de las paredes del laberinto. Esto fácilmente comenzó a crear múltiples grietas, las cuales hacían caer los escombros que se encontraban en el techo.
Ante el actuar del prota, el Lord se encontraba sorprendido, pero utilizando su espada terminaba repeliendo todos los escombros que comenzaban a caer encima de él. El Lord le dijo al chico que había utilizado su cabeza, aunque los escombros no solamente vienen hacia él, sino que también iban hacia el prota, preguntándole si acaso no lo sabía. Tai-san, sacando su bastón, terminó activando la habilidad Confusión. El sistema ahora se encontraba calculando el efecto de la habilidad y vemos cómo el jefe se encontraba medianamente perturbado. Tai-san terminó sacando otro bastón y había disparado tanto flechas como bolas de fuego hacia donde se encontraba el jefe. El Lord le mencionaba al chico que ciertamente es un buen plan, mientras que el sistema le mencionaba al prota que la habilidad había fallado, la misma no se había activado. El jefe, utilizando su arma, le mencionaba al prota que aún así no podría amenazarlo con esos patéticos proyectiles. Utilizando su fuerza y su espada terminó repeliendo todos y cada uno de los ataques de Tai-san, pero en ese momento el jefe se dio cuenta de algo lo había atravesado. Dándose cuenta que Tai-san había llegado por detrás del jefe y lo había atravesado junto con su trono, el jefe le preguntaba si acaso había esquivado todos los escombros en un solo momento. Tai-san, que todavía seguía en la parte trasera del jefe, comenzaba a acercarse a este y le mencionaba que había sido la habilidad Forzar Duelo. Nada a excepción de su oponente puede meterse en su camino, incluso los escombros que caían sobre ambos. Y si hay una excepción serían armas o números grandes de oponentes. Pero esa silla al parecer también se encontraba incluida. Tai-san, tocando la silla, volvió a activar la habilidad Duelo Forzado. Mientras Tai-san retrocedía para reposicionarse, el jefe comenzaba a reír y le mencionaba al chico que entonces de esa manera utiliza sus habilidades. Con una gran sonrisa en su rostro le mencionaba al prota que era un increíble guerrero. Y mientras observaba fijamente a Tai-san le mencionaba que le agradecía a Dios por haberle dejado tener su última pelea en contra de un increíble guerrero. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Ya saben, dejen su manito arriba, comenten y compartan para llegar a muchas más personas y así poder hacer crecer aún más esta comunidad. Si quieren aparecer en los saludos del próximo video, por favor háganmelo saber dejando en los comentarios Lord Goblin. Aprovecho también para dar un agradecimiento especial a todos los suscriptores pagos del canal que son personas que me han estado apoyando durante muchísimo tiempo, de todo corazón se los agradezco. Y ahora sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao chao.